Presentamos una exposición que tenemos aquí en el Centro Cultural Santa Clara, que va a estar hasta el día 26 de septiembre, que viene de la mano de la Asociación Vizcaína de Capitanes Mercantes y de la Cofradía de Mareantes y Navegantes, que está enmarcada un poco en las actividades que tendremos con motivo del Festival Marinero, que tendrá lugar el próximo fin de semana, del 26 al 28 de septiembre, que como sabéis es una actividad que se hace todos los años y que el objetivo es pues divulgar y poner en valor nuestra historia náutica y marinera, la de Portugalete y la de nuestra tierra. Este año hemos cambiado el formato que siempre hemos tenido de la Feria Agrícola, de mantenerlo durante un fin de semana, y lo hemos hecho pues porque pensábamos que esta exposición merecía la pena que estuviera en Portugalete más tiempo que 3 días, y en un centro como este, ¿no?, que es el Centro Cultural Santa Clara, mucho mejor que en la calle y demás. Hemos apostado por esta exposición porque nos parece que hay que visibilizar un poco lo que pasó con el vapor El Anchove, y luego cada uno que saque sus propias conclusiones de lo que pudo pasar con él. Es una exposición en la que vamos a ver pues, un vapor que se hundió en el Golfo de Vizcaya, la historia de un vapor que además es una historia no muy conocida, por lo que he estado comentando con ellos, que se hundió en el año 36 en el Golfo de Vizcaya y bueno, que siempre ha sido un poco misteriosa, ¿no? Las causas de ese hundimiento, es algo que, como dicen ellos, no se ha dado a conocer, y bueno, esta exposición pues, tiene 2 objetivos, yo creo. Por un lado, divulgar la historia del hundimiento de este vapor, que en su travesía a Cardiff, ¿no?, con mineral de hierro, se hunde y mueren todos los tripulantes menos una persona. Divulgar esa historia, también que los visitantes puedan sacar conclusiones, pues porque hay un poco de controversia sobre las causas de su hundimiento con la versión oficial, ¿no? El testimonio del único superviviente, la climatología, ¿no?, que no era la que oficialmente se decía, y la presencia de barcos de guerra en el Golfo de Vizcaya, pues hacen un poco dudar de si realmente la versión oficial es la versión real. Agradecer porque esa exposición es gracias también al empeño de estos familiares, descendientes de aquellos marineros muertos que se han empeñado en investigar, ¿no?, y en recabar toda esta documentación, pues para que tengamos esta exposición aquí. También es un homenaje a esos marinos fallecidos y a esas familias, ¿no?, también un poco de justicia para esas familias. Y bueno, yo creo que el visitante va a conocer la historia de esa fatídica de ese día, y también puede sacar igual sus propias conclusiones, porque aquí hay mucha documentación, ¿no?, que puede avalar alguna de esas otras teoría. También es un recorrido que empezó el 8 de octubre como si fuese un viaje. Empezó con una conferencia, con un viaje de un barco. Empezó en una conferencia en Bilbao y luego se ha ido trasladando en torno a ello una serie de exposiciones. Primero fue en Plencia, ha estado hasta hace poquito en El Anchove y ahora ha llegado a Portugalete. Y en ese viaje nos cambiamos de vizcaína a vasca, figúrate, hasta qué cambio. Entonces, es en sí una exposición que tiene, yo creo que interés, porque entra dentro, en cierta forma, de la memoria histórica, porque es un hundimiento un poco extraño. Y hay muchas dudas en ello de cómo fue o dejar de ser. Entonces, hay aquí una serie de documentación que se lo han trabajado, además, mucha gente en ello, sobre todo la comisaria, el descendiente y los descendientes, y yo creo que es de interés, ¿no? Era un vapor, era un barco mercante que iba con hierro hacia Cardiff, ¿no?, en Inglaterra. Iban 40 y tantos tripulantes, trabajadores. ¿Qué día fue exactamente, cuándo fue cuando se produjo ese hundimiento y cuál fue la versión oficial? Bueno, el barco iba a cargar, o sea, llevaba carga de mineral de hierro, y luego el viaje solía ser en redondo, venía con carbón, estaba incautado por la República. Es importante que en aquella época muchos de estos barcos los incautaban y daban mucho dinero, claro, los viajes eran completos, no tenía viaje de lastre. Salió el 24 de octubre y a las 11:30 de la noche se hundió. Y estuvo el 25 de octubre, 26 horas, aquí tenemos una mesa en la que hemos puesto un bote salvavidas, hubo 6 tripulantes que estuvieron en ese bote salvavidas, agarrados al bote salvavidas, y uno aguantó 26 horas. Es uno de Palmeira, es un marinero de Palmeira, que nos dice la familia que en Palmeira están acostumbrados a nadar en agua muy fría y que por eso aguantó. Y él vio cómo se hundía el capitán, otros 2 marineros, progresivamente. Y el resto pues se hundirían con el barco, no sabemos nada. Le rescató un barco de pesquero de La Rochelle. Entonces también tenemos pues las declaraciones que hizo ante el consulado, y bueno, yo creo que hay bastante información, pero la versión oficial fue el temporal. Por eso nosotros ahí hemos puesto unos partes meteorológicos de aquella época, los que hacíamos en los barcos
que trazábamos allí las bajas presiones y demás, antes de que se llamaran danas y nombres así extraños, y vemos que el tiempo era bueno. Entonces existen otras dos teorías, que se produjera una rotura de casco, que colisionara con una mina. Entonces, bueno, aquí dejamos las preguntas. El que pueda responderlas, pues que responda. Y si hay alguien que pueda aportar más documentación, porque estamos en Portugalete, que es la tierra del primer oficial de este barco, José Antonio Lerchundi, pues vamos a aprovechar. Soy sobrina nieta de José Antonio Larrauri. Era el tío de mi aita, José Julián Lerchundi Larrauri. Y bueno, pues gracias a José Antonio se puso en contacto con la familia, porque fue yendo familia por familia, timbre por timbre, y ahí empezamos a destapar una caja de Pandora maravillosa, porque ni en Portugalete, ni mi familia, ni los familiares de otros fallecidos, ninguno sabíamos nada. Siempre era como, bueno, el tío José murió en la mar, un accidente, nada más. ¿Y tu tío abuelo era de Portugalete? Sí, de Portugalete, y además también mi bisabuelo era capitán de barco y sí. Entonces para nosotros es muy importante que la exposición esté aquí, porque emocionalmente nos parece increíble y sobre todo porque creemos en que hay que hacer memoria histórica. Sí, un poquito de justicia. ¿Qué se hablaba en tu casa? Murió en la mar, pero algo más, con algún detalle. ¿Alguna vez se ha dicho eso? Seguro que los hundió el ejército de Franco, ¿no? Nada, silencio total. O sea, en una familia en la que siempre se ha hablado mucho de la historia de la familia, de la mar, de la historia de guerra, del nacionalismo, de todo, y ahí siempre ha habido un silencio del cual nadie nos habíamos preguntado nunca nada. Pues bueno, era nuestro tío abuelo murió en la mar. Pero luego realmente lo piensas y dices, joder, algo pasaba para que hubiese ese silencio sepulcral, y que parece ser que todas las familias se mantuvieron así durante décadas. ¿Esta exposición os está sirviendo para conoceros más a vosotros mismos, vuestra historia? Por supuesto, y nos hemos conocido gracias a José Antonio Baroa y a Idoia, que han hecho un trabajazo. Nos estamos conociendo familiares y todos, cada vez que nos juntamos en alguna exposición o cuando han hecho conferencia, decimos lo mismo. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo es posible que no supiéramos nada? Entonces sí creemos que la exposición es muy bonita, como un ejercicio de cultura, pero sobre todo como un ejercicio de memoria histórica y un homenaje a aquellas viudas y mujeres que siempre están tan olvidadas y que qué carajos tuvieron que vivir para estar en décadas en silencio, no transmitir nada a sus hijos ni a sus nietos, y se tragaran aquella bola y la masticaran ellas solas. Como siempre, mujeres resilientes y que, pues aunque ya no están, se merecen ese homenaje. La versión de las familias siempre suele ser bastante acertada. Lo que te cuentan en casa cuando eres niño, cuando eres chaval, cuando vas creciendo. Tú eres nieto del capitán. ¿Qué es lo que te contaban en casa? ¿Qué es lo que se hablaba de la muerte de tu abuelo? Pues mira, precisamente no me contaron absolutamente nada. Pero es que eso es una cosa que hemos corroborado con el resto de familiares que hemos encontrado. Que ninguna familia sabían exactamente qué es lo que había pasado. Como muchos sabían que el familiar, como es mi caso el capitán, pues había fallecido en un hundimiento, pero nunca se sabía ni de qué barco, ni dónde pasó, ni qué es lo que ocurrió. O sea que ha sido un silencio total. Hay que tener en cuenta que esto ocurrió en época de guerra. O sea que, es decir, que probablemente en aquella época, aquí en el País Vasco, pues no es que se hablase mucho de estos casos. Y como ha dicho Idoia, pues hubo tantos hundimientos que quizás igual este fue uno más. Todo esto surgió, a mí me surgió, por ejemplo, pues por casualidad. Porque en realidad me puse a leer un artículo en su día de un barco que había chocado con otro, que era el Romeu con el Lechano, y resulta que vi que el capitán del barco del Lechano era mi abuelo, Fernando Avaroa, y digo, coño, pues si mi abuelo murió en un accidente, y en este resulta que era un superviviente. Entonces todo aquello me llevó pues a empezar a investigar, a ver qué compañía era la marítima donde trabajaba, qué barco era el que efectivamente hubo el accidente, y bueno, pues a través de la Asociación de Capitanes, que tenían información al respecto de las compañías marítimas, porque había un capitán antiguo que había escrito un libro, 100 años de la Marina Mercante, y ahí es donde aparecía la compañía marítima El Anchove, en el que tenía varios barcos, entre los cuales estaba el Anchove, que es el que nos ocupa, diciendo que había tenido un hundimiento
el 25 de octubre de 1936 a causa de un temporal. No decía nada más, no hablaba de nada. Entonces me puse a investigar sobre todo este tema y bueno, pues llegué incluso a encontrar en el archivo naval que está en el Ferrol, me encontré todo lo que es el expediente que analizaron. También hay que tener en cuenta de que este expediente se inició en el año 36, concretamente en noviembre, cuando ya se supo que efectivamente lo que había pasado, como consecuencia de que el superviviente hizo una declaración. A partir de todo esto estaba el gobierno vasco aquí en el País Vasco, pero aquel expediente que se tenía que haber resuelto nunca apareció. Tuvieron que ser las viudas las que empezaron a reclamar en la Comandancia de Marina, por el año 39, a finales, justamente había acabado la guerra, y se empezó otra vez a realizar este nuevo expediente. Este nuevo expediente, pues lógicamente, teniendo en cuenta que era un accidente en época de guerra, que ese barco era de la República y que quien investigaba era el glorioso Ejército del Alzamiento Nacional, pues lógicamente fue muy complicado. Muy complicado y yo, después de haber leído el expediente, a mí me pareció un mero trámite. Es decir, que allí, pues bueno, pues sí, iban pasando los días, sabía que el juez instructor pues hacía lo que tenía que hacer, pedía las correspondientes declaraciones a quien tenía que pedir y luego la conclusión, pues es un poco lo que ha dicho Idoia, pues de que era pues una mala mar, que podemos demostrar que pudo ocurrir lo que fuera, pero menos mala mar. Con lo cual, pues esto nos hace y nos da que pensar pues que aquí había muchas más cosas. Y sí que es cierto que hemos encontrado mucha información y sobre todo lo más importante, y gracias y yo aquí le doy a Idoia las gracias por su energía que tuvo, porque yo todo esto lo tenía para mí, para mi familia, y no lo sabía nadie más. Y a través de un artículo que de alguna forma me presionaron para que escribiese allá por el 2014 sobre este tema, pues Idoia lo retomó y para mí lo más importante de todo ha sido que hemos encontrado familiares, que tenemos aquí gente de familiares que nos lo han agradecido un montón y que bueno, estoy encantado, claro. Era mi abuelo Vicente Zavala, que era el carpintero del barco. ¿De dónde sois? Éramos de Acorda, ahora ya vivo en otro sitio, pero vamos de Acorda y Barranquelva. Vale. Y en casa, cuando eras más pequeño, ¿qué se contaba de la muerte de Aitite? Solamente la idea que tenía mi familia era que había muerto como un acto de guerra, pues que había sido alguna mina o algo, pero vamos, no tenían ni idea de la versión oficial, ni creo que tenían ni idea de lo que de seguros ni nada, porque creo que no cobró nadie nada de mi familia. Así que algunos sí que parece que hizo sus pesquisas y tal, pero en mi familia no. Y lo único que siempre me ha quedado es que mi madre se quedó huérfana muy temprano. Este carpintero tenía 2 hijas y la señora estaba embarazada. Mi abuela estaba embarazada de uno que luego nació en mayo, o sea que justo pues le dio tiempo a hacer el último antes de morir. Entonces, que le llamaron en su honor Vicente Zavala al hijo póstumo. ¿Y ese silencio en casa a qué crees que es debido? El silencio en casa es pues porque les parecía que no había nada que contar, que ahí habían pasado las penurias que habían pasado, que era el haber vivido sin padre, casi sin madre, porque mi abuela murió poco después también, entonces sí, pero bueno, el soporte familiar es lo que ayudó a sobrevivir a mi madre, porque a mi abuela tenía varios hermanos y hermanas. Una de ellas se desplazó al caserío donde vivía ella y estuvo ayudando a que sobrevivieran los hijos, los huérfanos. Una dura historia familiar, ¿eh? Pues sí, sobre todo para mi madre, en una época posguerra, di que estando viviendo en un caserío se vivía mejor que en la ciudad. Sí, por lo menos tenías que comer. Eso es. Entonces, a la hora de eso, bueno, con la ayuda familiar y tal, pues salieron adelante bastante holgadamente. ¿Y también te parece, al igual que Amaya, que esta exposición hace justicia a las viudas, fíjate, en este caso a los hijos, por lo menos saber que la versión oficial sí que fijo que no es lo que pasó? Te voy a contar una anécdota. En su momento yo tengo un amigo que es maquinista, marino también, yo soy capitán, y
él tenía una base de datos a cuenta de estos libros, esa publicación de libros en la que salía que el Joyce lo tenía registrado como un hundimiento por mal tiempo. Entonces yo les hice a mis familiares, les hice una foto del barco y con la parte de atrás con el tema de cómo se había hundido el barco. Ese hecho de que no había sido un acto de guerra, sino que había sido un tema marítimo, de temporal o de tal, le sentó tan mal que incluso alguno lloró y todo porque le sentó mal. Curioso. Claro, tienes una idea de que ha sido un acto de guerra y dices, coño, estás más hinchado, ¿no? Sí, ha muerto en un barco incautado por la República, un mal tiempo como que no... y luego resulta que, bueno, el mal tiempo yo creo que está descartado, pero bueno. Que cada uno que saque sus propias conclusiones viendo un poco esto y viéndolo un poco con detalle, porque creo que merece la pena que esta se vea con detalle, ¿eh? Incluso que pregunte a alguno de los que sepamos por aquí, pues que no haya duda de preguntar. Entonces, bueno, pues hay aquí muchas incógnitas y chispa, hay chispa aquí para resolver.